Por esto, en nuestro Hijo amado Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, tenemos un bautismo. Hermano, ¿cuál es su nombre? Marcial Vázquez. Hermano Marcial, ¿usted ya recibió a Cristo en su corazón? Así es, ¿Y es su deseo seguir en el paso de obediencia al bautismo? así es. Hermano Marcial, por su profesión de fe, yo le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, qué bendición. Terminando la clase de escuela dominical, un hermano se me acercó y me dijo: pastor, ¿qué necesito para bautizarme? Y bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, el único requisito para que alguien sea bautizado es que haya creído en el nombre del Señor. Entonces, si tú en esta mañana has creído en Jesús y no te has bautizado, hoy te puedes bautizar. Bueno, puedes acercarte a los dos bautisterios, el de varones y el de damas. Ahí los hermanos te pueden dar más información de el bautismo. Estamos contentos de tener con nosotros gente que nos visite por vez primera. Si es la primera vez que vienes a nuestra iglesia y no has recibido el paquete del visitante, si fuiste a la clase de visitantes, lo más seguro es que ahí lo recibiste. Pero si no has recibido el paquete del visitante y es la primera vez que vienes, levanta tu mano, los hermanos se lo hacen llegar ahí a tu lugar. Es la primera vez que vienes y no has recibido el paquete del visitante, levanta tu mano alto, alto y te lo llevan ahí a tu lugar. ¿Habrá alguien así que no ha recibido el paquete? Tenemos algunos, muy bien. ¿Habrá alguien más? Ahí en la parte de atrás. Corren, ahí con el hermano David y la hermana Cruz. Gracias, hermano. ¿Habrá alguien más? Muy bien, ahora sí quisiéramos saber, todos nuestros visitantes, si tú nos visitas por vez primera, póngase de pie, queremos reconocerle en esta mañana, no le voy a pedir su nombre, solamente le queremos ver, es la primera vez que nos acompaña a la iglesia, póngase de pie, queremos reconocerle. ¿Habrá alguien así? Sí, pónganse de pie, yo sé que hay varios, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahí está. Todos le decimos a nuestros visitantes, que Dios les bendiga, sean bienvenidos a la Iglesia Bautista El Camino. Y hermano, recuerda, si ves a un visitante con su etiqueta, salúdalo, dale un cordial saludo a nuestra iglesia y hazle sentir bienvenido. Pueden tomar asiento, tendremos un bautismo más. Hermano, ¿cuál es su nombre? Ricardo. Ricardo, ¿usted ya recibió a Cristo en su corazón? Sí, ¿Y es su deseo seguir el paso de obediencia al bautismo? sí. Ricardo, por su profesión de fe, yo le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenos días, sean bienvenidos un domingo más a la Iglesia Bautista El Camino. Estamos agradecidos de que nos acompañes el día de hoy. Estamos comenzando un nuevo mes y estas son las actividades que se vienen próximamente. Se aproximan para el mes de julio los campamentos que tiene año con año nuestra iglesia. El campamento de jóvenes, adolescentes y música. Los invitamos a que finalizando el servicio pasen a apartar su lugar y estén abonando para dichos eventos. Esto pueden hacerlo en el módulo de información o bien con los encargados de dichos ministerios. No se pierdan la bendición de participar en estos eventos. Siguiendo con el tema, el día 8 de junio todos los adolescentes tendrán su precampamento a las 4 de la tarde. De igual forma, los jóvenes tendrán su precampamento el día 15 de junio a la misma hora. En estos eventos les darán un poco más de detalles acerca de los campamentos que tendrán próximamente. El domingo 16 de junio estaremos teniendo nuestro servicio especial por el Día del Padre. Invitamos a todos los hermanos que son papás a que vengan, ya que la iglesia les tiene preparado un pequeño detalle para ustedes. De igual forma estaremos celebrando el cumpleaños de nuestro pastor. Si gustas ser de bendición, puedes traer un pequeño obsequio o un detalle para él. Ese mismo día estaremos teniendo nuestro servicio de picnic. Los invitamos a ponerse de acuerdo con sus clases de escuela dominical o bien con sus capitanes de ruta para que puedan tener y disfrutar una bonita tarde ese día. Estas son solo algunas de las actividades que tendremos para el mes de junio. Los invitamos a que participen en cada una de ellas. Sigan disfrutando del servicio y Dios les bendiga. Traernos un balón, podemos traernos una pelota de fútbol y ahí ponernos en el parque a convivir, a tener un tiempo de recreación. Podemos ir con nuestros hijos. El parque es para que ustedes lo puedan disfrutar. El día de picnic es para que usted haga planes. Se traiga la carne asada, la birria, el menudo, el pozole, los tamales, lo que usted quiera traiga. Y nos invita,
Porque luego dicen, hermano, pues el hermano Rafa no ha bajado. Pues si no me invita, ¿cómo voy a bajar? El pastor no ha bajado. No, el pastor sí ha bajado, creo, ¿verdad? Pero invítelo. Y luego su cumpleaños, que todos reciban invitaciones de todos, ¿verdad? Y lo pasamos por los diferentes puestos para que pruebe de todo al pastor ahí. Es una bendición, hermanos, poder tener el parque, convivir. Haga planes para estar el día 16 con la familia. Y en especial, hermana, dígale a su esposo, ese día vamos a hacer la comida que te gusta en el parque de la iglesia. Y llévate un pants para que juegues ahí deporte con los hermanos. Hay canchas de básquet, de vóley, de fútbol. Por ahí se habla de béisbol, hasta cancha de front tenis tenemos aquí arriba para los que quieran. Quisiéramos también animarles a que el día 19, miércoles 19 de junio, vengan los que puedan, hermanos, a las 5 de la tarde a la graduación del Instituto Bíblico. En la graduación este año se van a graduar 6 alumnos, son 2 varones y 4 mujeres. Se van a graduar del Instituto Bíblico y terminando la ceremonia vamos a tener el costo de la comida es de 200 pesos. Si tú quieres comer con los graduados y con todo el equipo de maestros del instituto, nada más vente preparado para pagar tu propia comida. Pero haz planes para estar acompañándonos ese día. Va a estar predicando el pastor Ringo Ayala. El día de ayer le mandé mensaje y él está bien listo, ya confirmado. Es un pastor que Dios ha estado usando mucho y creemos que va a lanzar un reto a los estudiantes y a todos los que vengan les va a ser de bendición. Miércoles 19 de junio. Y hermanos, antes de dejar el lugar, el 5 y 6 de julio. Ya me estoy yendo al mes que sigue, pero es importante que vaya haciendo planes. Tenemos la 7ª conferencia de varones, ya vamos en la 7. Va a estar predicando el pastor Adolfo Lima el viernes 5 a las 7 de la tarde y el sábado 6 de julio a las 8 de la mañana, es viernes y sábado. Es el primer fin de semana del mes de julio. El costo es de 250 pesos que incluye el desayuno y la comida de los varones. Entonces, el día del padre le puede regalar su boleto de la conferencia de varones a su esposo o jóvenes a sus padres. En esta conferencia también vamos a estar teniendo mucha predicación y también deportes y bueno, un énfasis para ser de bendición. El lema de la conferencia es el corazón de los padres en Malaquías, donde dice que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Cómo necesitamos que como padres podamos voltear a ver a nuestros hijos y siendo guiados por Dios, hermanos? Haga planes para que puedan venir en Gracias. Joven, ¿cuál es tu nombre? Axel Ariel Contreras Gutiérrez. Axel, ¿tú ya recibiste a Cristo en tu corazón? Sí. ¿Y es tu deseo seguir en el paso de obediencia al bautismo? Sí. Sí. Axel, por tu profesión de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a pedirle a los sugieres que si alguien tiene la necesidad de recibir un sobre de ofrenda, le puedan llevar a su lugar. Usted necesita un sobre de ofrenda, levante su mano. Si usted quiere dar una ofrenda en la iglesia, levante su mano. En el sobre usted puede indicar si quiere dar el diezmo, si quiere dar ofrenda misionera o quiere dar una ofrenda para los camiones o la casa hogar. Le animamos, le pedimos que nos apoye con los camiones. Levante su mano, le van a llevar un sobre a su lugar. Le recordamos que terminando el servicio, el sobre usted lo puede depositar en las cajas que están en la parte de atrás o es la manera de hacerlo. Deposítelo en la caja para que pueda después llevarlo al lugar donde hacen el conteo. ¿Alguien más necesita un sobre? Levante su mano alto para que pueda dar su ofrenda especial. Les agradecemos mucho por su generosidad, hermanos, y por apoyar siempre en las ofrendas, los diezmos y en lo que son ustedes fieles. Dios les bendiga.
Hermanos, pónganse de pie. Vamos a comenzar cantando el medley titulado Fe en sus promesas. Lo cantamos el día del aniversario. Es un medley que trae algunos cantos nuevos para la congregación, entonces queremos repetirlo para que lo podamos aprender y cantar con mucho ánimo en esta mañana. El primero que cantamos es Todas las promesas, después el himno que se titula Por Fe y terminamos con el canto Creo en Dios. Comenzamos. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza nuestra vida terrena. Ellas en la duda nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, en ellas para siempre confiaré. Confiaré en las promesas del Señor. Confiaré en su palabra siempre fiel. Siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Vaya que las promesas de Dios son grandes, hermanos. El siguiente himno que vamos a cantar se titula Por Fe. Veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumplen nuestro Dios.
disfrutando, hermanos, alabar a su Dios. El siguiente canto se titula Creo en Dios y le animo a cantarlo así, ¿verdad? Con esa fe, gozándonos de creer en nuestro Dios. Cante con ánimo y vamos a darle también la honra y la gloria a Dios en este canto. ¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsa el sol hasta bajar la más densa y noche hace
asiento, hermano. David, yo quiero reinar y derribar un gigante que se levanta. Navegaré como Noé, quien construyó un arca por fe. Como Silas quiero cantar la noche entera hasta que salga el sol. Como Pablo quiero predicar entre la multitud sin miedo de errar. Como Sadrach, Mesach y Abednego, que entraron en el horno y no tuvieron miedo, pues el cuarto hombre adentro era el ángel de Dios. Como Sadrach, Mesach y Abednego, que entraron en el horno y no tuvieron miedo, pues el cuarto hombre adentro era el ángel de Dios. Esta es la fe que viene de Dios, pequeña palabra, más de grande valor. Esta es la fe que viene de Dios, pequeña palabra, más de grande valor. Como Moisés, no voy a dudar que aún sin camino un mar voy a cruzar. Y como Job, yo voy a resistir, que incluso probado no dejó de servir. Como Sadrach, Mesach y Abednego, que entraron en el horno y no tuvieron miedo, pues el cuarto hombre adentro era el ángel de Dios. Como Sadrach, Mesach y Abednego, que entraron en el horno y no tuvieron miedo, pues el cuarto hombre adentro era el ángel de Dios. Esta es la fe que viene de Dios, pequeña palabra, más de grande valor. Esta es la fe que viene de Dios, pequeña palabra, más de grande valor. Como Sadrach, Mesach y Abednego, entraron en el horno y no tuvieron miedo, pues el cuarto hombre adentro era el ángel de Dios. Esta es la fe que viene de Dios, pequeña palabra, más de grande valor. Esta es la fe que viene de Dios, pequeña palabra, más de grande valor.
Amén, qué gozo estar en la iglesia, amén. Ya no le voy a preguntar si están contentos, porque el hermano Carlito nos preguntó por sección si estábamos contentos en la mañana. Pero qué gozo estar en la iglesia, yo estoy contento en esta mañana. El día de hoy nos visitan también los hermanos valdovinos, hermano César y hermana Cristín, están aquí con nosotros. Por quienes no lo ubican, que creo que la mayoría los ubican, el hermano César sirvió aquí en nuestra iglesia por 15, 16 años, aquí junto a nuestro pastor, y la hermana Cristín también sirvió aquí en nuestros ministerios por 10 años como maestra, y bueno, son amigos muy queridos de su servidor y de toda nuestra congregación. Entonces al final pase y salúdelos, ahí denles un abrazo, ¿verdad? Qué bueno que están aquí con nosotros en esta mañana. Vaya conmigo al Salmo 32, Salmo 32. ¿Alguna vez se ha encontrado sintiendo culpa? ¿Alguna vez se ha encontrado sintiendo el pesar de algo que ha hecho? Creo que todos aquí en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido de esta manera. Culpables ya sea por nuestro pecado, culpables de incluso con seres queridos. Y hemos sido en muchas ocasiones cargados con culpabilidad, con el pesar. Y en esta mañana, en nuestro pasaje que vamos a leer, el rey David expresa de una manera muy elocuente, expresa la bienaventuranza del ser perdonado. Mire conmigo el Salmo 32, dice así: bienaventurado aquel desde el inicio, Salmo de David, masquil. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Selah. Padre, te ruego en esta mañana que bendigas tu palabra. Ayúdanos, Señora, por medio de ella, a aprender y a entender la bienaventuranza del perdón. Ayúdanos, Señor, a poder fijar nuestro corazón, Señor, en lo que tú quieres decirnos, en lo que tú quieres enseñarnos. Te ruego sobre todo que si habrá alguien que no te conoce como su único y suficiente Salvador, que hoy pueda ser el día de su salvación. Te ruego por esto, mi Hijo amado Jesús. Amén. David escribe este salmo a manera de una contemplación. La palabra, cuando leímos ahí la introducción al salmo, en la parte de arriba, en su Biblia, muy probablemente arriba del número del capítulo o junto al número del capítulo, dice Salmo de David y luego dice masquil. Aquí esta frase, no sé cuántos de ustedes su Biblia viene con unos títulos encima de cada capítulo. Su Biblia es así como la mía dice, arriba dice la dicha del perdón. ¿La suya también dice eso? Bueno, eso que está ahí, eso es una nota de los editores, es una nota de los que imprimieron su Biblia, ¿verdad? Eso no es algo que es inspirado por Dios. Eso es algo que se agregó para una facilidad de entender o de encontrar pasajes en la Biblia, al igual que los números de los capítulos y de los versículos originalmente no estaban ahí. Son para dar facilidad de encontrar los pasajes. Ahora, los salmos sí están divididos, pero la división de estos salmos realmente no era como, este es el Salmo 32. No, era Salmo de David, masquil, y ese era el título del salmo. Si usted va al Salmo 22, quiero mostrarles algo curioso, algunos ya saben a dónde voy. Mire el Salmo 22, si usted lee el título, dice, al músico principal, ¿sobre qué dice? Es el nombre más bello del mundo, ¿verdad? Y así es como se escribe mi nombre en español. ¿Amén? Salmo de David. Entonces todos los salmos vienen con un título.
La semana pasada mirábamos con el pastor Omar, nos enseñaba sobre el Salmo 16 y que también viene con su propio título, el Salmo 16. Dice Mictam de David, es otro tipo de salmo. Los salmos eran poemas escritos en su mayoría por el rey David que se convirtieron en cantos. Recordamos que David era el dulce cantor de Israel y David al escribir este salmo lo escribe a manera de, como dice ahí, másquil. Y esto es una referencia, esto más bien nos muestra qué tipo de salmo era. Era un salmo de contemplación. Esta palabra quiere decir, es una palabra hebrea que significa contemplación. Otros lo han traducido como instrucción. Es muy posible, aunque esto no lo acerta la palabra de Dios, pero es muy posible, muchos creen, que este salmo se escribió a la par con el Salmo 51. El Salmo 51, si recordamos, es el Salmo del arrepentimiento, donde el rey David, después de haber pecado con Betsabé, después de haber asesinado se me fue el nombre, ayúdenme. A Urías, ahí está, a Urías Eteo, ¿verdad? Después de haber asesinado a Urías y después de haber cometido adulterio con Betsabé, David se arrepiente y escribe el Salmo 51, el Salmo del arrepentimiento, y hay quienes creen que este Salmo, el Salmo 32, va en conjunto con el Salmo 51. Si es así o no es así, al final del día, en este Salmo, David expresa una tremenda verdad acerca del perdón. Ya sea que haya sido después de su pecado con Betsabé o incluso antes, David había experimentado en su vida el perdón de Dios. Y en este pasaje, en este salmo, David contempla lo grande y lo hermoso que es el perdón de Dios para el ser humano. Leímos desde el versículo 1 que dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y en esta mañana quiero que veamos tres cosas. Número 1, y no vamos a ver, generalmente vemos el pasaje en orden, pero en esta mañana lo vamos a ver un poquito en desorden para darle un poco de orden al bosquejo. Primeramente vemos qué implica no ser perdonado. Vaya conmigo ahí al versículo 3 del Salmo 32. Vemos que David habla aquí y siendo inspirado por Dios, dice en el versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquí David está diciendo, cuando yo no había hablado, cuando yo no había confesado mi pecado, yo sentía todo esto, yo tenía todo eso, estaba en gemir. Dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Qué implica, querido oyente, no ser perdonado? David nos enseña en este salmo que cuando él no había sido perdonado, sus huesos se envejecían, estaba gimiendo todo el día y de día y de noche sentía la mano de Dios en contra de él, y aquello que él antes disfrutaba, el verdor del verano, se convirtió en sequedad. Vaya conmigo al Salmo 38, otro salmo que habla de un pecado no perdonado, un salmo que habla del estado de un ser humano cuando éste no ha sido perdonado. Mira el versículo 1, dice así: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agraviado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agraviado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Quiero que notemos primeramente que David, cuando él no había confesado, cuando él no había sido perdonado aún, su culpabilidad lo estaba acabando. Vemos que dice ahí en el versículo 3,
Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. David está diciendo, mientras yo gemía, mientras yo lloraba al Señor, mi carne, mis huesos, mi ser material, mi ser físico, literalmente se enfermaba y envejecía. Y día con día, dice, en mi gemir estaba envejeciendo. Y miramos ahí en el Salmo 38, si ve el versículo 3, dice así: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa, que dice, de mi pecado. Salmo 38, 3. Ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Sí o no es cierto, querido oyente, que cuando tú y yo estamos llenos de culpabilidad, cuando tú y yo sabemos que hemos hecho mal, nos sentimos cargados de culpa. Y nos sentimos que incluso nuestro propio cuerpo empieza a envejecer, empieza a doler. Hay quienes incluso se enferman por la culpabilidad. Hay quienes incluso comienzan a sentir en su cuerpo lo que en su corazón están sintiendo. El dolor del peso, la culpabilidad del pecado en sus vidas. David dijo, yo en mis huesos siento cómo se envejecen mis huesos de tanto que gimo, de tanto que estoy llorando, de tanto que me estoy quejando. Mis huesos se envejecen y no tengo paz por mi pecado. Tal vez tú has venido en esta mañana y tal vez tú estás aquí en esta mañana y en tu corazón no hay paz. En tu vida constantemente, tu día a día, tú lo vives no con paz, sino con lloro, con lamento, pensando que tienes una carga pesada y sintiendo esta carga en tu ser de culpabilidad, y tal vez no sabes por qué la tienes. Tal vez simplemente sientes esta carga, pero no sabes cómo definirla. Esa carga es por el pecado. Es por lo que hemos hecho en contra de Dios. En el versículo, ahí mismo miramos en el Salmo 32, en el versículo 3 dice, en mi gemir todo el día había lamento de parte de David. No solamente sentía que su cuerpo se iba desgastando, sino que había lamento. Mira el versículo 6 del Salmo 38, Salmo 38, 6, dice así: estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. ¿Cuántas veces no hemos nosotros estado así? Que todo el día nos sentimos en luto. Todo nuestro día es gris y oscuro, porque sentimos la carga de nuestro pecado. Sabemos que estamos mal, sabemos que hay algo mal, y tal vez, querido visitante, tú viniste a la iglesia el día de hoy porque tiene tiempo que tú te has sentido de esta manera. Te has sentido todo el tiempo enlutado, te has sentido todo el tiempo como que algo hace falta, como que algo no hay en tu vida. Después vemos ahí que dice David que se agravó la mano de Dios sobre él. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. David sentía la mano de Dios en contra de él. En el Salmo 38, 2, mira lo que dice: porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Cuando tú y yo, querido hermano, querido oyente, sabemos que hemos pecado, sabemos que hemos hecho mal, sentimos que la mano de Dios está en contra de nosotros. Es como cuando vas bien recio en la carretera, ¿verdad? Y de repente miras a un policía. Y de repente ves que el policía te empieza a perseguir. Al menos tú sientes que te está persiguiendo. Pero el policía va por sus tacos de birria, ni siquiera está pensando en ti. Pero uno piensa, como uno iba recio, y uno sabe que la está regando, hijo, ya viene contra mí, ¿verdad? Es más, le voy a poner otra, no hiciste nada malo. Hiciste el alto, te paraste en el semáforo, vas a la velocidad correcta, nada más ves un policía y hasta te sientas bien, ¿verdad? Y pónganse el cinto, pónganse el cinto. ¿Por qué? Porque sentimos que nos va a caer la mano de la ley, ¿verdad? Así anda aquel que tiene pecado en su corazón. Siente la mano de Dios en contra de él. Sientes que Dios te resiste. Sientes que todo lo que intentas hacer te va mal. Que Dios no está contigo porque su mano está contra ti. Y David así se sentía que la mano de Dios se había grabado en contra de su vida.
Vemos en el 38:1 que dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Aquel quien tiene culpabilidad, aquel quien tiene pecado, aquel que no ha sido perdonado, piensa que Dios le quiere castigar, que Dios se quiere encender en ira en contra de él. Y déjame decirte, si hay castigo de Dios por nuestro pecado, si hay castigo de Dios por lo que hemos hecho, por nuestra manera de vivir en contra de él, sí lo hay. Por eso es que nos sentimos de esa manera. Dice ahí en el versículo 4: se volvió mi verdor en sequedades de verano, Selah. Aquello que David antes disfrutaba, aquellos pastos verdes que antes eran dulces para David y los disfrutaba, se volvieron secos. Y David está diciendo: aquello que yo antes disfrutaba ya no lo disfruto. Y cuando estamos en nuestro corazón estamos mal, cuando hay pecado en nuestra vida, cuando no has sido perdonado, querido oyente, incluso aquello que deberías disfrutar, no lo disfrutas. Tu familia que deberías disfrutar, no la disfrutas. Tus hijos que deberías disfrutar, verlos crecer, no lo disfrutas. Y no sabes por qué, no sabes explicar el por qué no disfrutas las cosas que tú piensas deberías disfrutar. Yo te digo en esta mañana, es porque no has sido perdonado. ¿Qué implica no ser perdonado? La culpabilidad nos acaba. Hay lamento. Sentimos la mano de Dios en contra de nosotros. Lo que antes disfrutábamos ya no lo podemos disfrutar. Pero mira conmigo, ¿qué implica ser perdonado? Mira en el Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido, ¿qué dice? Perdonada. Y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Oh, querido oyente, aquel quien ha sido perdonado, dice la palabra de Dios, aquel cuya transgresión ha sido perdonada, aquel que ha sido perdonado, su transgresión es perdonada. Ve conmigo a Hebreos capítulo 10. Yo sé que tal vez estoy sonando un poco repetitivo, pero ve conmigo a Hebreos capítulo 10. ¿Qué quiere decir que mi transgresión es perdonada? Hebreos 10 y en el versículo 16, mira lo que dice. No sé por qué estoy en Romanos. Hebreos 10, 16, ¿estamos ahí? Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Y qué dice? Y transgresiones. Aquel quien ha sido perdonado, cuando su transgresión ha sido perdonada, dice Dios, nunca más me acordaré de sus pecados. Aquel quien ha sido perdonado, Dios promete que cuando Él te perdona, Él se olvida de tus pecados. Él se olvida de lo que tú has hecho. Él se olvida de todo aquello que te cargaba, todo aquello que te aprisionaba. Y dice la palabra de Dios en el nuevo pacto que vemos en Jeremías, este nuevo pacto por medio de la sangre de Cristo, está hablando de un perdón total de pecados, no un perdón a medias, no un perdón de haces un sacrificio hoy y mañana tienes que hacer otro sacrificio. No, querido oyente, este perdón, el perdón que Dios ofrece es un perdón total y Dios ya no se acuerda más y Dios ya no te echa en cara tu pecado y mi pecado, porque Él borra nuestro pecado. Dice también ahí en el Salmo 32, si no pierdas tu lugar en Hebreos 10, dice ahí, y cubierto su pecado, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El rey David está haciendo referencia a una práctica que los judíos tenían, que Dios les había encomendado, la práctica de hacer sacrificios por su pecado. Y degollaban animales y cubrían el altar de la sangre de estos animales. Y también recordamos allá en el Éxodo cuando cubrieron los delantales de la puerta con la sangre de estos animales para cubrir y estar cubiertos y que el ángel de la muerte pudiese pasar y ellos no fuesen culpados y no fuesen muertos. Dice el salmista, aquel cuyo pecado
es cubierto. Hebreos 10, versículo 18 dice así: pues donde hay remisión de estos, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Aquí el escritor de Hebreos está diciendo, cuando Cristo perdona tus pecados, ya no necesitas más sacrificio. Ya no necesitas más degollar animales, ya no necesitas más hacer más sacrificios para perdón de tus pecados, porque ya es una vez y para siempre. Cristo, habiendo sido crucificado una vez y para siempre, ya no hay más necesidad de sacrificio, ya no hay más necesidad de volver a ofrecer por el pecado, porque ya han sido cubiertos tus pecados. Aquel quien ha sido perdonado, su transgresión es perdonada, su pecado es cubierto. Colosenses capítulo 1, ve conmigo Colosenses capítulo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 1, versículo 14. Dice así: en quien, hablando de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquel quien ha sido perdonado por Cristo, su transgresión es perdonada, su pecado es cubierto por medio de la sangre de Cristo. Mira también lo que dice ahí el Salmo 32, sigue hablando de aquel quien ha sido perdonado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay, ¿qué dice? Engaño. En cuyo espíritu no hay engaño. Ve conmigo 1 Juan capítulo 1. 1 Juan capítulo 1, mira lo que dice ahí en el versículo 8. 1 Juan 1, 8 dice así: si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Oh, querido oyente, si tú y yo en esta mañana decimos, yo nunca he pecado, nos estamos engañando. Es como aquel niño que se acaba de comer el pastel de chocolate y tiene el bigote, ¿verdad? Aquí y toda la barba, ¿verdad? De chocolate. Y le pregunta a la mamá, ¿comiste pastel de chocolate? No. Mentiroso, ahí tiene la cara llena de pastel. Tal vez tú en esta mañana sí te encuentras diciendo, yo no he hecho nada malo, yo no tengo pecado. Dice la palabra de Dios que aquel quien dice que no ha pecado, se engaña. Pero aquel, querido oyente, que ha sido perdonado, mira lo que dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquel quien ha sido perdonado ya no tiene que vivir en engaño pensando, yo no tengo pecado. Porque sí tienes pecado, pero Él ya te perdonó. Y no tienes que vivir en engaño. ¿Ves? Tal vez tú en tu familia, tal vez, querido varón, tal vez tienes años viviendo en engaño con tu familia. Tal vez tienes años viviendo una doble vida con tu familia. Y tal vez, querida visitante, tienes tiempo viviendo una doble vida en tu hogar. Engañando a tu esposo, engañando a tu esposa. Y por más que tú digas que disfrutas esa vida, tú no puedes ir en contra de lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que si tú estás viviendo en pecado, engañándote a ti mismo y engañando a otros, vives con el peso de la culpabilidad. Vives con culpa. Y aquel día que tú decides, yo ya no quiero vivir con esta culpa, y tú lo confiesas y tú eres perdonado, ese día dejas de vivir en engaño y dejas de vivir con esa culpa. Mira lo que dice una vez más ahí el versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová, ¿qué dice? No culpa de iniquidad. Ve conmigo a Juan capítulo 8. En Juan capítulo 8 tenemos una historia de una mujer que fue acusada de pecado. De una mujer que, según sus acusadores, la encontraron en adulterio. Y fue traída delante de Jesús y a Jesús le dijeron, Jesús, esta mujer la encontramos en adulterio.
¿qué se va a hacer con ella? Según la ley, ella debía haber sido apedreada y los fariseos querían ver cómo iba a reaccionar Jesús, pero mira lo que Jesús hace en el versículo 6. Mas esto decían, Juan 8:6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribió en tierra con el dedo, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Todos los que la estaban acusando, poco a poco se fueron, porque en ellos había pecado. Y la única persona que podía culparla de pecado era Jesús. Pero mira lo que hace Jesús. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Cuando Jesús nos perdona, Él no inculpa, Él quita nuestra culpa y Él carga en sí la culpa de nuestro pecado. La culpa que tú y yo merecemos cargar, Él la toma y Él la lleva y Él la clavó en la cruz cuando Él murió por ti y por mí. Y cuando Jesús te perdona, Jesús no es como tú y como yo, querido oyente. Muchas veces tenemos un mal concepto del perdón, porque la manera que nosotros perdonamos, la manera en que nosotros pensamos que se debe de perdonar, es como tú y yo perdonamos. ¿Qué decimos? Te perdono, pero no olvido. Pues claro, no se te va a olvidar. Si yo voy con el hermano Carlos y le pego una cachetada, ¿verdad? En primer lugar, no lo haría, pero digamos que lo hago. Y le digo: ay, perdón, hermano. Y soy sincero: perdóname. Y el hermano con el cachete rojo. Si él me perdona, ¿se le olvidó que le pegué la cachetada? No. Pero él decidió no usar en contra de mí lo que yo le hice a él. Cuando él me perdona a mí, él está diciendo: sí me pegaste la cachetada y sí tengo ganas de darte un derechazo, pero yo decido perdonarte. Y cuando yo decido perdonarte, yo decido que lo que tú me acabas de hacer a mí, nunca lo voy a usar en tu contra. Y eso es lo que Cristo hace contigo y conmigo. No me acordaré más de sus pecados. La única persona que puede justamente encararnos y echarnos en cara nuestro pecado es Cristo. Pero Él decide no hacerlo. Él decide perdonarnos. Por eso vino Cristo, querido oyente. Si tú en esta mañana te sientes cargado por tu pecado, te sientes culpable, déjame decirte, lo eres. Todos somos culpables de pecado. La palabra de Dios nos dice allí en Romanos, si vas conmigo, Romanos 3:23, la palabra de Dios nos expresa que todos nosotros somos pecadores, que todos hemos obrado mal en contra de Dios. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. En el versículo 10 dice, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nadie en este cuarto, querido oyente, puede decir: yo no he pecado. Nadie en este cuarto puede decir: yo no tengo culpa delante de Dios. Todos aquí somos culpables. Todos merecemos la condenación eterna. Pero Cristo, querido oyente, decidió venir a este mundo, morir en una cruz y decir: consumado es, para que tú y yo pudiésemos obtener el perdón. Yo no sé tú, pero yo no quiero vivir bajo el no ser perdonado, bajo la culpa de mi pecado. Yo he pecado, yo he hecho mal en contra de Dios. Si tú estás aquí en esta mañana y nos visitas o tienes tiempo viniendo a la iglesia y te sientes cargado, sientes ese peso de tu pecado, que tal vez no sabías cómo expresarlo, pero en esta mañana has entendido que aquel vacío, que aquel peso que sientes es tu pecado,
déjame decirte cómo puedes ser perdonado. Ahí mismo en el Salmo 32 y en el versículo 5. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y mira nada más lo que dice esta última parte. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Oh, querido oyente, Cristo en esta mañana te quiere perdonar. Pero se requiere que confieses tu pecado. Regresando ya a 1 Juan capítulo 1. 1 Juan capítulo 1. Mirábamos que el que dice que no ha pecado miente, pero luego nos decía el versículo, y lo leímos, nos dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Jesús, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oh, querido oyente, si en esta mañana vienes cargado de pecado, vienes cargado de culpabilidad y te sientes como el salmista, que tus huesos se envejecen en tu gemir todo el día y aquello que antes disfrutabas no lo disfrutas y tu vida es gris y es oscura por el pecado, déjame decirte que lo único que requiere Cristo es que tú confieses, que te arrepientas, que vayas a Él y que le digas, Señor, perdona mis pecados. Y Él, Jesús, es fiel y Él es justo para perdonarte tus pecados. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si tú viniste en esta mañana y te sientes cargado, querido hermano, tú que ya eres salvo, tal vez tú sabes en tu mente que tú ya has sido perdonado, pero te sigues sintiendo cargado. Recuerda, Él no te inculpa de pecado. Él ya perdonó tu transgresión. Él ya cubrió tu pecado. Eres bienaventurado. Señor, yo sé que yo he pecado. Señor, yo reconozco que en mí hay pecado. Y yo quiero ser perdonado. Yo quiero ser bienaventurado. ¿Vives en amargura, querido oyente? ¿Vives cansado? ¿Te sientes vacío? Necesitas ser perdonado. Tú ya no tienes que cargar la culpa. Cristo ya pagó por tu pecado. No tienes que vivir bajo el lamento de tu pecado. Él te quiere perdonar. Pero requiere que vayas a Él y confieses, y Él te perdonará todos tus pecados. Recordamos aquella historia en la palabra de Dios, allá en Lucas capítulo 7, cuando Jesús llega a casa de Simón, un fariseo. Y estando en su casa llega una mujer que dice la palabra de Dios, pecadora, el versículo 37, Lucas 7:37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. Al decirnos que era pecadora nos está dando a entender que era una ramera. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Mira el versículo 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Simón juzgó a esta mujer, culpó a esta mujer de pecado. Ahora, ella era pecadora. Sí había pecado. Y Simón la condenó. Pero después Jesús, si leemos la historia, Jesús reprende a Simón. Y mira lo que dice al final. En el versículo 48. Y a ella le dijo, tus pecados te son, ¿qué dice? Perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaban a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Esta mujer llegó en lágrimas
llegó cargada, como tal vez tú has llegado a la iglesia el día de hoy cargado. Pero tú puedes salir de este lugar en paz, si tus pecados son perdonados. Yo te invito en esta mañana a confesar tu pecado al Señor y ser contado entre los bienaventurados quienes hemos sido perdonados. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Yo no sé cómo llegaste, querido oyente de la iglesia, el día de hoy. Yo no sé si llegaste cargado por tu pecado. Yo no sé si tú has hecho cosas que te atribulan, que te tienen cargado. Pero lo que sí sé es que Dios te quiere perdonar. Si tú en esta mañana puedes decir, pastor, yo necesito ser perdonado por Cristo. Yo no estoy seguro que si yo muero yo iré al cielo con Dios y yo necesito ser perdonado por Cristo. Yo necesito que Él quite mi pecado y me gustaría darle a Él como el único suficiente para perdonar mis pecados. Solo levanta tu mano. No te vamos a avergonzar, no te vamos a pasar aquí enfrente. Tengo un varón aquí enfrente. Solamente un consejero, una consejera irá a tu lugar y te va a mostrar con la Biblia. ¿Habrá alguien más? Pastor, yo tengo pecado, yo quiero ser perdonado. Yo quiero que Cristo me perdone mis pecados. Yo necesito que Él me limpie de mi maldad. Yo no estoy seguro que si yo muero yo voy al cielo, pero yo quiero estar seguro. Déjame decirte que si tú no confiesas, si tú no eres perdonado, no puedes ir al cielo. No puedes estar con Dios por la eternidad. ¿Habrá alguien más en esta mañana? Algunos ya han salido con los consejeros. ¿Habrá alguien más? Solamente levanta tu mano. Pastor, yo necesito el perdón de Dios. Yo necesito que Dios perdone mis pecados. Gracias, dama. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Yo no estoy seguro que si yo muero yo iré al cielo, pero yo quiero estar seguro. ¿Habrá alguien más? Voy a cambiar un poco la invitación. Gracias, dama, ahí atrás. Tal vez tú ya estás seguro que el día que tú mueras irás al cielo. Tal vez tú ya estás seguro que Cristo habita en tu corazón, pero sigues viviendo con la culpabilidad del pecado en tu vida. Sigues cargado por tu pecado. Y este pasaje nos recuerda que aquellos quienes hemos sido perdonados somos bienaventurados. Y ya no tienes que vivir bajo la mano opresora del pecado, porque Cristo te ha perdonado. Tal vez, querido hermano, tal vez tú ya eres salvo y eres cristiano, pero sigues viviendo como si no fueses perdonado. Déjale eso al Señor. Si hay pecado que confesar para restaurar tu comunión con Dios, confiésalo. Él ya te perdonó, pero confiesa para enmendar esa comunión con Dios. Y no vivas más bajo la opresión del pecado, porque Cristo ya venció el pecado. Y Él quiere que vivas una vida bienaventurada, no una vida cargada del pecado. Y como Cristo le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno, ve y no peques más. Confiesa tu pecado y aléjate de él. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es viva y eficaz. Gracias por aquellos quienes, Señor, levantaron su mano para escuchar el Evangelio, Señor, para poder confiar en ti como su único y suficiente Salvador. Te ruego que obres en las vidas de cada hermano, Señor, cada aquel quien está tomando decisiones. Usa, Señor, tu palabra en cada uno de nosotros. Te agradezco por este servicio, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a entonar un himno para ser despedidos. Antes de ponernos de pie, me gustaría mencionar, como cada
domingo, que hay ventas para el apoyo a los camiones, como ya lo saben. También me gustaría mencionar que ahorita vienen arreciando, ¿verdad? Anotando a los jóvenes para los campamentos, tanto el de adolescentes como el de jóvenes. Si usted quiere detalles, ahí está nuestro hermano Jonathan y su esposa para dar cualquier indicación. Hay promociones, ¿verdad? Si usted quiere llevarse un volantito para invitar a alguien, lléveselo con confianza. Ahí tienen toda la información. Y bueno, hermanos, vamos a ser parte de este campamento, hermanos. Dios ha tocado muchas vidas a través de ellos, ¿verdad? Entonces vamos a promoverlo con entusiasmo. Bien, vamos a ponernos en pie, hermanos, para ser despedidos. Cantamos el himno a Jesucristo, ven sin tardar. En nuestros himnarios es el himno 196. Solamente una estrofa, hermanos, para ser ya despedidos. A Jesucristo, ven sin tardar.